Cuando presentamos el proyecto de Hablemos de Verde en redes, te preguntamos qué creías que era lo que íbamos a hacer. Nuestro logo daba muchas pistas y lo que fueron charlas entre nosotros en formato vídeo ha evolucionado hasta hoy. Ahora sí, te damos la bienvenida al primer episodio del podcast de Hablemos de Verde. Hoy, como no podía ser de otra forma, estamos todo el equipo al completo. Con Adela de Huertos in the Sky. Hola, chicos. Alba de Verdópolis. Hola. Marta de Plantea en Verde. Muy buenas. Milena de Huertox. Hola. Nena de Nena Plants Flow. Buenas. Tony de la Huertina de Tony. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la que os habla, Esther de Picarona Blog. Estamos grabando en el hemisferio norte. Aquí es final de invierno y creo que todos estamos ya con muchas ganas de que llegue la primavera. Pero hoy queremos contarte cómo va a ser este podcast y también hablaremos de nuestra primera vez en distintas situaciones relacionadas con las plantas. ¿Nena? Bueno, pues nuestra primera idea es que el podcast sea quincenal. La duración no os podemos decir nada porque a veces nos enrollamos más, a veces nos enrollamos un poquito menos y dependiendo del tema, pues bueno, ahí se irá desglosando todo y lo iremos viendo. Pero bueno, vamos a partir eso, de aquí cada 15 días tendremos un nuevo episodio y eso, que esperamos que os guste mucho. Podrás escucharnos en las principales plataformas de podcast disponibles en el mercado y posiblemente estamos pensando también si subir el vídeo de estas grabaciones al YouTube, porque al final así podéis ver las 7 caritas aquí hablando. Si te gustaría vernos en YouTube también, aparte de poder escucharnos en los podcasts, envíanos un mensaje para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, y yo quiero comentar también que vamos a tener diferentes secciones en el podcast, que a mí especialmente me hace muchísima ilusión presentar una que es lo que estamos haciendo en este momento, porque al fin y al cabo todos somos un poco cotillas y queremos saber qué estamos haciendo cada uno en nuestros huertos. Entonces vamos a contar un poquito lo que de manera resumida estamos haciendo esa semana, pues cada uno en su zona, ¿no? Tenemos terrazas, tenemos balcones, tenemos huerto, tenemos plantas de interior, de exterior, de todo. Y vamos a incluir también una sección que hemos decidido llamar la planta de la semana, en la que hablaremos de una planta en concreto, que, bueno, pues una planta que tenga cierta relevancia en esa época del año, por lo que sea. Por supuesto, si os apetece que hablemos de alguna planta en particular, nos podéis hacer llegar vuestros ruegos y preguntas. Y bueno, ahora Marta os contará mejor dónde nos podéis hacer llegar esos comentarios. Bueno, pues nos podéis hacer llegar esos comentarios sobre peticiones de planta de la semana y también nos podéis hacer llegar comentarios o preguntas para resolver dudas, ¿vale? Porque vamos a abrir una especie de consultorio botánico en la que entre los 7 pues pondremos todas las cabecitas a trabajar y ahí hablaremos pues de esa planta con la que no te terminas de hacer, alguna técnica de cultivo que quieras que exploremos o cualquier pregunta sobre plagas, abonados, riego, lo que se te ocurra, ¿de acuerdo? Tanto esto como la petición de plantas o cualquier petición que se te ocurra, nos las puedes dejar en formato audio a través de mensaje privado en nuestra cuenta de Instagram, que es @hablemosdeverde. Para ponérnoslo fácil, lo que tienes que hacer es decirnos desde dónde nos estás dejando tu pregunta, porque hay algunas tareas o algunos consejos que se pueden aplicar mejor o peor según la zona. Y como no somos una mini comunidad y para nosotros es muy importante crear más comunidad y estar muy en contacto contigo. Así que si tienes algún tipo de fiesta, os juntáis en tu pueblo, en tu ciudad, en tu comunidad de vecinos, hacéis algo interesante que quieras compartir con el resto de la comunidad y que quieras que el resto de la comunidad se una, por favor, háznoslo llegar también vía audio en el mismo Instagram que ha comentado Marta, @hablemosdeverde, y así lo podemos comentar con el resto de gente en el siguiente podcast. Y que nos inviten a las fiestas, ¿no? ¿O qué pasa? Eso. Exacto. Pues oye, si os parece, esta primera vez que queríamos contar algo relacionado con plantas, alguna anécdota que tengamos por ahí, ¿quién se anima a empezar? Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo recuerdo mi primera vez, siempre cuento que yo empecé con la huerta muy pequeñito, con 7, 8, 9 años, en una esquina del jardín de mi casa, pero
Sin embargo, eso para mí no sería la primera vez. Para mí, mi primera vez fue cuando conseguimos comprar la finca donde está hoy en día la Huertina, totalmente cambiada, que la verdad que está muy guay porque vamos sacando fotos todos los años. Al final, el canal de YouTube fue un poco también un diario de ver cómo iba cambiando la huerta. Y me mola mucho recordar cómo empecé, ¿no? Y recuerdo perfectamente que le pedí a un vecino que me pasara con el tractor un trozo de terreno. Para ser mi primera vez en la huerta, excesivamente grande, cuando lo terminé de ver, dije yo, ¿dónde me he metido? Por eso siempre recomiendo que es mejor empezar poco a poco. El primer año, pues a lo mejor poca huerta y luego ya irás aumentando, pero bueno. Hoy no es podcast de consejos cómo empezar, sino cómo empezamos nosotros, ¿no? Entonces Bueno, termino. pero Tony, Sí, muchos de nuestros errores pueden aprender de ellos y cogerlos como consejos. A mí me parece un consejo maravilloso ese, sí, el empezar de poquito a poco. Sí, sí. sí, la verdad. Tony, tú eras informático, o sea, de repente cambiaron, o sea, ¿no? Bueno, sí, informático, El cambio tuvo pero que ser interesante, joder. la llamada de la naturaleza, tío. La llamada de la selva. Te levantaste un día y dijiste, yo quiero plantar. No, porque ya desde muy pequeñito, yo cuando iba por los bosques y todo eso, ya me dedicaba a robar mis plantuquis. Y luego en las ventanas, en las casas. No toméis esto como consejo, los oyentes. Semillas. Jolín. El tema es que me pasó el tractor y me encontré con todo el terreno arado y yo le dije a mi mujer, bueno, pues y ahora, bueno, pues habrá que plantar y compramos un sobre de rabanitos, que es lo típico que siempre se aconseja para empezar, ¿no? Porque dura el cultivo es un mes y medio más o menos lo puedes cosechar y queríamos empezar con algo fácil. Entonces, nada, nos encontramos con el terreno totalmente arado y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Y dije yo, a mí me suena que la gente hace como montañitas y en los huertos y luego se cultiva. Entonces hicimos lo que son los surcos y Ay, cuando por Dios, teníamos los no llores de la emoción. No llores de Perdón, la es que como me sé la historia no puedo, ¿sabes? Es como... No puedo dejar de imaginármelo. Sí, la Perdón, verdad, He yo la intentado no hacer ruido. recuerdo muy simpática porque, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el tenerla tan memorizada también me ayuda a entender que los vídeos hay que explicarlos, a la palabra a veces, Todo. sí, hay que explicarlo para gente que no tiene ni idea. Y al final yo estaba ahí que me encontraba con un terreno totalmente arado y no tenía ni idea. Es decir, la pregunta era, cuando hicimos las montañitas, después de estar un buen rato ahí haciéndolas como podíamos, yo creo que estábamos ahí como con la mano, ¿no? Para que quedasen bien, porque las veías como perfectas. Y luego dijimos, bueno, ¿y ahora dónde se siembra? ¿Arriba o abajo? ¿En la montaña o en el valle, no? ¿En la montaña o en el valle? Y bueno, estuvimos como un buen rato debatiendo y pensando dónde ponerlo. Al final acertamos y pusimos arriba. Y bueno, nada, fue un poco desastre. También nos pasamos con el tema de las semillas, que también nos pasa a muchos cuando empezamos, que echamos todo sobre. Sí, esto es un clásico total. Sí. Eso A ver, nos ha pasado a todos. si en el sobre te dan 100 semillas, son para que las uses, ¿no? Entonces, Ay, ¡fua! que no Bueno, y sobre. ahí tú todavía porque tenías un terrenito. Eso cuando ocurre en Maceta Huerto es que yo he visto, o sea, ese mismo paquete de 100 semillas en una maceta. En una Sí, maceta. sí, Una jungla de tomates. Pero es que esto le ha pasado a tantísima gente. O sea, Sí. realmente, si a alguien le ha pasado esto, escribidnos al Instagram de Hablemos de Verde y nos lo comentáis, porque de verdad que a mí esa duda me ha llegado tantas veces. En plan, es que he echado todo el sobre de semillas en la maceta, ¿lo he hecho bien? Sí. Pero O te envían la lo he foto. hecho bien, ¿eh? Exacto. Yo O te tengo una envían la curiosidad. foto con una explosión ahí demográfica de lo que Quiero sea. saber vuestra opinión. ¿Por qué el sobre de rabanitos tiene tantas semillas si no hay que echar tantas? Y está pensado esto para huertos urbanos pequeños. Y luego, por ejemplo, sobres de semillas de tomate, pues te traen más o menos, no diría las justas, pero no tan excesivas. En rabanitos es 1 millón de semillas. Que son Bueno, más para pequeñas más las de los temporadas rabanitos, y ¿no? eso.
Bueno, ¿sabes? Pues yo es que creo que rabanitos al final tienes que sembrar más que tomates, porque una tomatera te da muchos tomates Sí. y rabanitos, Claro. cada semilla al final te Es un da rabanito. un rabanito. Bien pensado. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues tienes que ir escalonando las siembras, cosa que con los tomates no hace falta tanto hacerlo, que se puede hacer también, pero no Buena es respuesta, necesario. Marta. Mira, esa duda que... Es mi teoría, es mi teoría. Y Me luego, parece buena igual teoría, en otro verdad. que Ahí, Tony. si echas todo el sobre, alguno te saldrá. igualmente suele ir también bastante relacionado con el tamaño, ¿no? Cuando las semillas son grandes, vienen menos, Ya. porque al final te suele poner por peso, en plan Mm. 10 gramos de semillas o 3 gramos de semillas. Es que luego hay otro punto, las semillas es algo tan barato que económicamente no compensa a las empresas hacer un sobre con 5 semillas, solo el paquete va a valer más que las semillas, así que siempre se pone mayor cantidad de semillas para que de cara al cliente sea más interesante y que puedan vender a otro precio también. Milena, Fijaros que hay discrepo. ciertas variedades que vienen muy poquitas semillas dentro del paquete. Si compras pimientos picantes, por ejemplo, algunos pimientos picantes más especiales, a lo mejor te vienen 6 semillas dentro. ¿Por qué? Porque es un pimiento más caro. Pero tomates cherry, ¿para qué van a meter 5 semillas de tomates cherry? Vale. Pues te ponen ahí un buen puñado porque son semillas baratas y así ellos pueden justificar de cara al cliente el precio que piden en este paquete. Yo, Todo por Bueno, y al ejemplo, final, compré al un sobre final, de semilla de cacahuetes y me vinieron 3 cacahuetes. Claro, 3 porque eso cacahuetes por 2 será semillas cada una. porque es una porque digo, semilla que será más cara para la empresa vender. claro, Pero los sobres de semillas valen todos lo mismo, entonces ellos deben de calcular, digo yo, cuántos gramos pueden incluir por ese precio, ¿no? claro, con las calabazas, si es una calabaza especial, te vendrán menos semillas porque para la empresa será más caro conseguir esa semilla de calabaza. Pero ellos van equilibrando porque tienen un precio de paquete de semillas que menos de esto no compensa vender al público. A mí me Bueno, y interesa la teoría de Marta, ¿eh? Porque yo creo que al final sí que es verdad que los que son de ciclo corto te vienen más semillas porque al final en la misma temporada que te está creciendo un cultivo vas a tener que sembrar más veces. Y de De hecho, calabaza vienen pocos porque realmente es muy productiva y con que pongas 4 o 5 plantas no necesitas más. De hecho, cuando voy a sembrar ahora protea, que es una planta ¡Ay, qué ornamental guay! de flor súper bonita, que es perenne, Qué y guay. en el paquete de semillas Quiero. vienen Yo también. 3. Pues tengo 3 semillas, ¿sabéis? Entonces quiero decirte que creo que también con las ornamentales es mucho más esta diferencia, ¿no? Porque tú normalmente te pones, pues como mucho 3 proteas en casa, no te vas a poner 8, 10, 20. Entonces, Qué presión, ¿eh? Cuando tienes pocas semillas, Ya. Sí, tienen que salir bien, sí o sí. tienes 3 oportunidades solo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién sigue con su anécdota? Que Bueno, elijas he de tú. decir que coseché un montón de rabanitos, ¿eh? Y luego poco a poco, Hombre, todo el paquete que echaste. para que Pues veáis. mira, Tony. yo os voy a contar una cosa que me pasó a mí, no directamente con plantas, sino con la elección de materiales. Y es que cuando yo empecé el maceto huerto, bueno, ya sabéis que eso era la prehistoria del tema, ¿no? Y no, eso de que la gente cultiváramos en macetas como que no sé, bueno, yo era la rarita total, ¿no? Y claro, yo me encontré con que no tenía muy claro dónde ir a comprar y se me ocurrió pues ir a un centro comercial de estos supermercados de estos grandes, ¿no? Donde hay de todo y también hay sección de jardinería. Y claro, yo cuando llegué allí empecé a ver pues sustrato universal, sustrato no sé qué y sin tener mucha idea de qué era cada cosa ni cómo lo tenía que utilizar, os tengo que bueno, esto creo que no os lo he explicado nunca, ¿eh? Acabé empezando el maceto huerto en compost. Directamente. Solo en grande, compost, a a lo lo grande. Porque ponía tierra de hojas y yo lo vi así muy bucólico, ¿no? Y como me va el tema de ir al monte a por setas y tal, pensé, tierra de hojas, cojonudo. Pues Aquí van a estar como en casa, ¿no? vamos, O sea, total, ¿no? Y bueno, la conclusión que yo saqué fue doble. Una, que se puede plantar en compost. De hecho, no fue mal. Ni tuvieron una sobredosis de nutrientes como podríamos imaginar. Y dos, que si no tienes ni idea, lo mejor que puedes hacer es no ir a un centro de estos, sino ir a un vivero, ir a un sitio donde le puedas decir, oye, quiero tierra para cultivar en macetas, Eso. este tipo de planta y dejarte aconsejar Aconsejar. por lo que te digan personas que son profesionales y no el de un
sitio de este grande que igual te está poniendo botes de lentejas como sacos de sustrato, ¿no? O sea que Hay que por ahí, preguntar, eso está claro. Porque nadie nace aprendido y yo creo que el tema del cultivo encima, a partir de semillas, fácil no es. O sea, quizás es fácil cuando ya le tienes cogido el truco, pero empezar hay que tener ciertas nociones y alguien te tiene que guiar un poco, yo creo. Mm. Yo siempre lo digo fue en los muy talleres, valiente. que la gente, hacer un semillero, la gente piensa que es todo muy bonito, pero es más complicado. Lo más fácil es comprar una planta y yo Sí. siempre digo que si es tu primer año, que compres planta, luego experimentes a hacer semilleros, pero que ya tengas el respaldo de poder poner plantas Que en hagan el un huerto. mix. Sí. Yo Sí. también lo recomiendo siempre, porque el semillero es muy fácil de ser susceptible a cualquier tipo de despiste, a cualquier cosita que pueda ir mal en un semillero es letal para la planta. Y en la planta un poquito ya más adulta, en plan semillero, en plan bebé, tiene ya más margen de maniobra para trabajar con ella. Tiene más margen de error. Sí. Lo tolera mejor. Claro, todo depende de tus objetivos, ¿no? Para qué cultives. O sea, está claro que si tú quieres comer tomates ese año y nunca has cultivado, yo sí que recomiendo también comprarte ya la planta. Pero, claro, para mí ver una planta crecer desde la semilla no tiene igual tampoco. Lo que pasa que es eso, No, No. claro, yo estoy que completamente es de mucho más acuerdo, pero creo que demandante. lo ideal para cuando Sí, empiezas es hacer un mix, de hecho. O sea, empezar porque tener la planta y tener un poquito el huertito ya así medio montado o las florecitas en el balcón te da como el subidón este de ya está funcionando, tal, no sé qué, y luego pues empiezas tranquilamente con las semillas, Claro. con poquitas, porque además es mucho más fácil gestionar unas pocas que intentar empezarlo todo de golpe con semilla, y ya vas cogiéndole ritmo también a los semilleros. Que Al es una final son experiencia bebés. genial, claro. Al final son Exactamente. bebés y necesitan los cuidados de un bebé, o sea, Sí. que no se seque la tierra, que no les falte la luz, que estar muy pendientes de ellos, sí. porque Claro, por ejemplo, es exigente hacer plantel. ahora es Semana Santa y claro, si haces semilleros tienes que contar con ello. Que, por ejemplo, si las tienes plantadas directamente en el huerto, no tienes el problema de que algunos días no puedas Bueno, atenderlas. Tony, quien dice ahora Semana Santa, ¿sabes? En plan, nos queda, ¿sabes? No hemos entrado en primavera. Tú estás ahí muy... No, pero tienes que tenerlo en cuenta porque por Claro, Semana Santa yo, por ejemplo, acostumbro a estar en casa y son días que aprovecho para hacer el cambio de temporada del huerto y caiga cuando caiga la Semana Santa. Es la semana que yo uso para eso. Entonces, claro, eso te supone una organización previa, hasta de agenda, ¿no? De empezar los semilleros en una fecha u otra. Hombre, un semillero al final va a estar en semillero un mes y medio. Te quiero decir que tampoco es tan... Hay Sí, que ser previsor. estoy de acuerdo con vosotros. Yo agradecería una app que me dijera, Adela, ponte a plantar el semillero de tal. Adela, vas tarde con el semillero, por favor, mañana empieza. Oye, te escribimos Esto es nosotros, ¿eh? Si Os eso te va a animo a que facilitar la hagamos vida. algo Claro. así. Os animo a que Escucha, yo hagamos me pongo algo así. recordatorios en el Google Calendar. Claro, y esto seguro que se puede automatizar, así que os animo a que hagamos algo así para ayudar a la gente con esto. Pero a ver, no, yo cuando planté por primera vez fue a lo grande, la verdad tuve suerte en ese sentido, porque empecé con un huerto muy grande de 47 metros cuadrados, con ayuda de gente, yo no lo hice solo, obviamente, yo no tenía ni idea cómo se hacía. Pero lo que me sirvió es que el primer año logramos cultivar 300 kilos de alimento y vi todo tan frondoso que era como, esto es posible, ¿sabes? Es como, esto lo puedes hacer. Ahora, cómo llegas allí es otro tema, pero que es posible. Si luego el siguiente año no te sale nada, o bien la tierra los nutrientes, tienes que darle bien de comer, tienes que tener una tierra abonada y bonita, etcétera. Pero me dio esa seguridad, ¿no? Que es posible. Entonces, por eso yo recomiendo siempre empezar por planteles o algo que ya esté crecido, porque si no puede ser un poco caos, a no ser que quieras explorar y ya está, y no te pase nada, pero sí, lo de los planteles para mí es genial para empezar, ¿no? Y luego ya el máster es hacerle el semillero. Primero empiezas por el primer curso. Primaria de semilleros. Y luego sí. Exacto. No. P1, P2. P1. Se puede hacer todo. Simplemente yo como consejo siempre doy
que no dependas de tus semilleros si es tu primera vez o tus primeras veces. Que Claro. tengas el respaldo, Claro, sí. porque Claro. es fácil fallar en los semilleros, es fácil fallar y todos hemos fallado. Y es muy Incluso fácil fallamos ahora. desmotivarse, es verdad, ¿eh? En eso tenéis También. toda la razón, porque si no te sale bien a la primera, te desmotivas. Y bueno, pues empezar con plantel, pues es lo que habéis estado diciendo, ¿no? Ya ves, ahí parte del resultado ya Algo. está. Sin embargo, los Pero luego semilleros hay que ser también, súper constante y bueno, pues si no te salen a la primera, igual dices, mira, paso. Así que bueno, al final... Lo que tenía la duda era si comprar planteles pequeños o planteles de maceta de estos de 10 centímetros, que son más grandes. ¿Sabes? Que tienes como planteles más chiquitines o planteles más grandes. Y claro, depende, ¿no? Hay gente que dice es mejor los planteles más pequeños porque al trasplantar sufren menos las plantas, Pero a veces noto que pues ya están como más avanzados y si vas tarde, porque este es el tema, ¿no? El tema es que los planteles te dan la opción de que si vas tarde haces un poco de cacha. Eso también. No sé si pensáis algo sobre esto, pero bueno, esta es otra de las cosas de las primeras veces, ¿no? Que te surgen un montón de dudas entre todos los tipos que hay disponibles. Yo he Creo que no hay leído hace diferencia, poquito. Perdona, Sí. yo he leído, pero es como curiosidad, ¿eh? He leído hace poquito un estudio que decía que el trasplante de semillero, Sí. tocando así un ratete las raíces, en plan de molestándolas, lo que consigues es que ese estrés active ciertos mecanismos de defensa de la planta y que sean más resistentes. mira. Es decir, que lo típico de Qué guay. sembrar en bandejitas todo junto y después trasplantar individualmente en semilleros intermedios y después El repicado, digamos. Exacto. Y después, o sea que cuantos más trastoques de raíz hay entre la germinación y el trasplante definitivo, consigues planteles que van a ser más resistentes y que tienen más oportunidades de resistir pues inclemencias del tiempo, por ejemplo, o ataques de plagas o estrés abiótico una vez plantado. Ostras, qué curioso Porque eso. Se Y trata no sé, de tocar, ¿no? Se trata ¿El qué? de tocar un poquito. Hay que tocar. Exacto, o sea, de acostumbrarlos un poquito a la dureza De generar la como vida, cierto estrés, que después ¿no? se te olvida regarlos y se bajan de la vida. Bueno, pero no generalicemos. Si haces esto con una zanahoria, creo que no va a salir. No, demasiado claro, bien. Pero el tomate sí. habla de los que se suelen hacer como semillero. Sí, no, está claro. Pues mira que yo soy partidaria de no toquetear mucho las plantas. Yo pienso que cuanto más las meneas, más como que les cuesta. Es una... Bueno, es que es cierto, quiero decirte, es un estrés que les genera, pero es un estrés que si consiguen sobrevivirlo, Son más generan duras. cierto Selección son más duras. artificial, Como ¿no? nosotros. Exacto. Es un poco hacer callo, hacen callo. ¿Sabes? Sí. Ya sabes. Me imagino que también el toquetear las raíces al que se refiere entra dentro de unos parámetros de no estresarlas demasiado. Vale, me refiero. sí, porque O sea, habrá maneras y claro. maneras, ¿no? Exacto, no es exponerlas al sol, no es, o sea, pues con toda la delicadeza que se puede hacer un repicado, pues hacerlo varias veces. Y, ya lo dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Pues exacto. plantas pasarán parecido. Yo creo que a veces pensaba así... en ducharme ya con una plantita de tomate, me lo estaba imaginando ya. Yo creo que habéis dado en un punto importante lo de los semilleros, porque muchos de mis errores de primeriza han sido con los semilleros y recuerdo cuando intenté empezar un huerto en Pamplona que nunca salió, hice semilleros de calabaza en agosto, evidentemente en Pamplona en septiembre ya empieza a hacer frío, o en octubre ahora con el calentamiento global y nunca llegué a trasplantarlo. Y esto yo creo que es un fallo de la gente que empieza con semilleros, los novatos, que no se dan cuenta del tiempo que puede tardar entre que pones la semilla y que finalmente lo puedes llevar al trasplante. A mi hermana le pasó el año pasado que me escribió también en pleno agosto diciendo, acabo de sembrar unas semillas de tomate, ¿qué hago ahora? Detalle, mi hermana vive en Ámsterdam, que tiene un clima peor En que agosto. el de Pamplona. En Ámsterdam en agosto. Y yo le he dicho, ahora tú vas a la tienda y compras una planta de tomate que ya tenga tomates, así te dará tiempo de que comprar madure. tomates. Y te vas a la tienda y te compras los tomates. Claro, y se compró una plantita de tomate con varios tomatitos verdes para que maduraran, pero obviamente el tomate que ella plantó de semilla nunca llegó a crecer lo suficiente para dar nada con el clima de ahí. Y eso es algo que a los que llevamos más tiempo con el huerto
llega febrero, marzo, ya estamos todos desesperados con los semilleros de verano por eso, porque sabemos que entre que sembramos hasta que van al huerto y nos dan cosecha, pues pasa ahí una temporada que los novatos con la ansiedad no lo tienen en cuenta. Entonces, Bueno, la y a época- vosotros, iba a decir, a vosotros nos pasa que os crean ansias los colegas que ya están con los semilleros puestos. Lo digo porque yo que aún me hablo con gente de Infojardín y tenemos un grupo de WhatsApp, los de Madrid, a finales de diciembre ya empiezan los Los de semilleros de los Madrid, encima, pimientos. que hace un frío. Los de Madrid, o sea, no los de Valencia o los andaluces, no, los de Madrid. Y yo pienso, bueno, pero si yo, por ejemplo, a día de hoy, yo aún me falta sembrar algunos pimientos. O sea que no os pasa eso de que Claro, os es que crean entra la ansia. ansiedad semillil ahí de decir, ay madre, voy tarde. Eso, tienes ya la idea de todo lo que va a tardar y sí. A mí me pasa, pero cada vez soy de Pero las que tarde, siembran sí. antes, también he de decirlo. Soy de las que generan ansiedad, creo. Yo es que soy de sembrar pronto también, porque además en mi terraza hace calorcito, vivo en Barcelona, que tampoco suele helar, y el verano es bastante durillo para las macetas, entonces todo lo que pueda haber cultivado antes, bien, pues ya cuando están establecidas y están ya muy productivas es más fácil que Claro. sobrevivan bien el calor del verano que si las he plantado hace menos. Entonces, como cada vez el calor empieza antes, pues también Eso sí. voy un poquito adelantándome yo. No lo sé, hasta el punto en que yo hace unos años empecé a cultivar cosas que se suponía que eran de primavera en invierno y me ha funcionado bastante bien. Yo, por ejemplo, el cilantro, la menta, o sea, cosas que son que en teoría la menta antes en invierno se me desaparecía la parte aérea y en primavera volvía a rebrotar y ahora la tengo todo el año. Y el cilantro lo cultivo en diciembre, o sea, en diciembre hago una segunda ronda cuando ya he quitado todo el tema de otoño y lo cultivo durante todo el año también el cilantro. No sé si es cuestión de mi terraza, que es calurosa y es agradable en esta época del año. No sé si es cambio climático, me imagino que serán las dos cosas. Bueno, el espacio hace mucho, eso por descontado. Sí. Sí que es verdad que eso que dices de los semilleros me hace gracia porque ahora con todo este tema de las redes sociales también, yo por ejemplo sigo cuentas de huertas y tal, y cuando mis habas todavía a lo mejor están sacando flores, a lo mejor miras para otras cuentas, ¿no? Que están en regiones más cálidas y les ves que están cosechando habas y dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué? En Asturias siempre vamos más tarde, ¿no? La gente está plantando tomates y tú todavía estás viendo la germinar y dices, ¿pero qué está pasando? Yo no puedo colgar fotos. Luego me hace mucha gracia porque parece que entre las cuentas que estamos medio en broma, en piquilla de tal, a ver quién quién hace la primera foto del primer tomate cosechado, ¿no? Y aquí siempre vamos más tarde. Yo en cuestión de semilleros sí que he aprendido a lo largo de los años de no tener prisa. Yo todavía no lo suelo hacer pronto, suelo esperar, calculo que para sacarlos a mediados de abril, entonces no tengo prisa, pero sí que es verdad que lo que decíais antes, ¿no? Que con las cuentas o los colegas que viven en otras regiones, jolines, a veces ves fotos y dices tú, pero tío, pero si es que yo lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué tienes tú el tomate antes que yo? Pues el clima. A mí se me hace Ya, rarísimo cuando veo que tú siembras las habas o los guisantes porque yo ya hace meses que los tengo Claro. puestos. Sí, sí. Yo las habas y los guisantes aquí se siembran en octubre, por ejemplo, o a finales de septiembre, primeros de octubre. Claro, que haya gente que tenga que esperar a casi que primavera para sembrarlos, cuando yo en primavera ya estoy trasplantando los tomates, claro. Por eso no tenemos que fijarnos tanto en lo que hacen otras cuentas, me refiero que a veces gente que ve que alguien ha hecho semillero, primero párate a pensar de la cuenta que es la que estás siguiendo, a ver si a lo mejor es que está en un clima en el que sí que se puede hacer semillero ya. Que no tengamos prisa y que sigamos los tiempos, ¿no? Aquí estamos aprendiendo muchas cositas. En este podcast aprenden muchas cosas. Yo reflexiono porque mientras tanto nos estamos comiendo las cosas. O sea que los agricultores ya han pensado antes todo este tema, ¿sabes? Necesitamos una aplicación para Adela. Eso. Adela. Sí. Que le diga, Adela, planta. Se llamaría Hablemos de Verde. Tenemos que contar. Ya. 2.0. Adela. Eso ayudaría. No, pero me refiero a los agricultores. Nosotros comemos cosas ya, o sea, ¿sabes? Y como
para que nosotros podamos comer coliflor todo el tiempo o lo que toca ahora, hay gente que ya, o sea, es que a veces flipo que lo podamos estar comiendo porque se tarda constantemente comida, ¿no? Constantemente. Bueno, esa es una de las cosas que te enseña el huerto, ¿no? El valorar ese trabajo que hace el agricultor y que cuando no tienes huerto te parece lo más fácil del mundo, ¿no? Lo das por hecho un poco. Te enseña... Sí, pero es que no están Claro, haciendo claro. tornillos. Bueno, Entonces, Candela, también ten en cuenta de que los agricultores viven de ello y cuanto más producción tengan, pues más vende. Así es como la gente come tomates en invierno, porque ahí en Almería están plantando en los invernaderos todo el año. Nosotros no vendemos nuestra cosecha para vivir de ello, entonces un poco que intentamos seguir la temporada. Pero seguro que si vivieras de ello, intentarías plantar todo el año, harías un invernadero ahí en la Barceloneta para tener tomates en invierno, seguro. Es diferente, también muchos son monocultivos, solo se dedican a ello. Esto es como conducir, al principio tienes que pensar, yo me acuerdo cuando estaba sacando el carnet, ahora tienes que meterte en la rotonda, girar el volante, poner intermitente, cambiar de marcha, y digo yo, no, pero eso no puedo hacer El toda la pedal. vez. Esto no se puede hacer, es imposible. Y ahora no lo piensas, pues ellos están igual, ellos ya dicen, tengo que poner tal, eso no, es que ni lo piensan, ya saben, o sea, todas las tareas del año las tienen planificadas ya con muchísimas antelaciones, totalmente diferentes. Son dos formas de hacer huerta que no tienen nada que ver. Sí, cierto. Tienen medidores para saber si les falta fertilizantes, tienen medidores para saber si tienen que aplicar algún tipo de insecticida, es otro rollo, es otro nivel. Vamos a cambiar de persona porque nos estamos aquí alargando. Que alguien más nos cuente su anécdota de inicio con las plantas, ¿vale? Va, voy a hacer yo un giro argumental aquí ahora, ¿vale? Voy a cambiar Venga. de tema, pero vamos. La derecha. Porque cuando hablamos de que el primer capítulo fuera de esto, de nuestra primera vez, pensé, pues eso, pues yo qué sé, cómo empecé con Verdópolis o tal, pero es que realmente esto ya lo he contado bastantes veces. Entonces se me ocurrió que algo en lo que pienso mucho ahora es en la primera planta que yo tuve en mi vida, que fue en primero de GB, primero de primaria, ¿no? Es lo mismo, ahora es primero de primaria. Sí, creo que sí. Y fue un coleo, ¿no? O sea, yo en el cole, pues hubo un año que dijeron, venga, ahora cada uno vais a traer una planta y la vais a tener que cuidar durante todo el año. Y yo pues fui a la tienda y elegí un coleo. Y fue la primera planta que tuve en casa porque realmente en mi casa, cuando yo era pequeña, no había plantas. Porque es algo que me dice mucho también la gente, ¿no? Jo, con lo que te gustan a ti las plantas y la naturaleza, seguro que tus padres tenían muchísimas plantas en casa. Pues qué va, pero ni una, ¿eh? O sea, 0 plantas había en mi casa. Lo que pasa que lo que sí que hacían mucho mis padres era sacarnos mucho al campo. O sea, nosotros íbamos al campo prácticamente todos los fines de semana, en uno u otro formato. O sea, a la casa de mi tía que vivía en el campo, o de camping a algún sitio, o a comer al campo, o lo que fuese. Y yo creo que eso fue lo que me definió como amante de las plantas y la naturaleza. No el haber tenido muchas plantas en casa o el haber cultivado plantas desde pequeña, sino que desde pequeña yo estuve muy, muy en contacto con la naturaleza y eso como que me generaba un bienestar que tengo como súper interiorizado. Y bueno, pues luego decidí estudiar biología y estoy segura de que fue por eso. Y luego me fui a vivir a una ciudad grande como Barcelona y también pues necesité un poco de contacto con la naturaleza. Y por eso también pues me esforcé en encontrar un piso con terraza, un piso fatalmente horrible, pero tenía terraza y a mí me daba igual. Yo lo único que quería, ahí pelé más frío que yo que sé, 5 pisos sin ascensor, pero yo estaba feliz de la vida porque tenía terraza y podía tener plantas cerca. Y bueno, no sé, esto lo decía pues un poco como reflexión, ¿no? De la importancia de estar en contacto con la naturaleza, ya sea cultivando plantas, como nos pasa ahora a los 7, o el simple hecho de ir al campo. Yo no creo que haga falta tener plantas en casa para ser amante de las plantas. De hecho, creo que también hay gente que tiene muchas plantas en casa y no es especialmente amante de la naturaleza. O sea que, bueno, no sé, hay un poco la reflexión.
Yo creo que Yo, mucha de hecho, gente cree que perdona. necesitas este pasado plantil para ser amante de las plantas, pero todo lejos de la realidad. Yo nunca he sido amante de las plantas, odiaba las clases de biología, no comía ensaladas, ni tomates, ni fresas, y empecé a plantar por pura terapia. Y al final, al principio, todas las cosechas que yo sacaba de mi terraza, yo regalaba a la gente. Yo no comía nada de lo que sacaba. Yo solo quería plantar. Y hasta hoy hay muchas cosas que yo planto, que yo no las como. Por ejemplo, yo no planto picantes. De todos los años tengo ahí toneladas de picantes porque a mi marido le gusta. Y la gente decía, pero es que ni siquiera lo vas a comer después de todo el esfuerzo que tú has hecho en plantar. Y yo que yo planto por el placer Tú de disfrutas plantar, del por lo que me camino, aporta. claro. Claro, por lo que me Claro. aporta estar ahí en el huerto con las plantas, con la tierra llena de uñas, pero yo no tengo ningún interés en consumir todo lo que hay en mi huerto. Yo planto porque me gusta plantar y yo creo que a mucha gente le pasa eso de, ay, es que yo nunca he tenido plantas en casa, yo no entiendo nada de plantas, pero que las plantas te pueden aportar Sí, otras cosas. No es solo ser agricultor y plantar para comer. Hay otras cosas que puedes conseguir a través del contacto con las plantas que te pueden venir bien de forma indirecta. sí, sí. Y yo De soy hecho, muy a yo creo que favor eso de lo la vimos, planterapia. sí, lo vimos mucho durante el Sí, confinamiento, total. ¿no? O sea, que todos corrieron a plantar desde tomates en el balcón a esquejar cosas que sacaban de la cocina, o sea, crear plantas ornamentales de huesos de aguacate, o sea, todos nos pusimos como locos. Bueno, los que ya estábamos locos continuamos exacto, más, pero yo creo que se vio mucho y de hecho cuando empezaron a abrirnos un poquito las puertas de nuestras casas para poder salir, las cosas que más se llenaban eran los parques. Sí, Porque está, o sea, yo siempre lo digo que es bueno, que al final somos animales, que hemos evolucionado toda nuestra historia evolutiva ha sido en un entorno natural. Esto de las ciudades, las videollamadas, los podcasts, todo esto es súper nuevo. Nuestro cerebro sigue siendo exactamente el mismo que cuando vivíamos, pues de una forma mucho más precaria. y dependíamos en contacto con la además, naturaleza. nuestra supervivencia dependía de conocer la naturaleza. Exacto. El que mejor conociese la naturaleza Exacto. es al que mejor le iba a ir. O sea, Estabas muerto. y yo creo que ese bagaje genético Sí, lo sí. tenemos. Bueno, es la teoría de la biofilia, Sí, ¿no? sí. Un poco. ¿Tú sabes sí, por qué exacto. las mujeres pueden ver los tonos de los colores que los hombres, por ejemplo, no saben diferenciar un color vino de un rojo? Es justamente Sorpréndeme. porque eran las mujeres que recolectaban la comida para sus hijos y ellas conseguían ver si la fruta estaba más madura o menos madura y por eso tenemos esta percepción de los tonos de los colores. Cosa que si paramos a pensar, hemos pasado más años en la naturaleza de lo que pasamos ahora mismo en la Muchísimos ciudad. más, Es claro. lo que dices, Marta. Nuestra vida urbana es Estar muy encerrado reciente no es lo comparado con la normal, historia ¿sabes? de la evolución del ser humano. Para mí, las plantas, a ver, las plantas son importantes, pero el tema del huerto para mí ha sido muy importante en el sentido de que te empiezas a plantear muchas cosas. O sea, a partir del tema del huerto se abre como un mundo de cómo afecta la nutrición, a tu estado emocional, empiezas a descubrir un mundo que dices, Sí. pero ¿cómo no te he enseñado esto con más importancia, ¿sabes? Cómo las vitaminas funcionan en tu organismo, lo unes a la nutrición, luego lo unes a los temas de sostenibilidad, a los temas, ya empiezas como a concienciarte de muchas otras cosas, se abre un abanico ahí de cosas que me parece fascinante. Y no sé, para mí ha sido como descubrir un mundo que está ahí y que realmente lo tenemos un poco olvidado y que suena un poco a huerto cuando estabas en primaria y eras pequeño, ¿sabes? Y ahora creo que se está todo transformando un poco y volvemos otra vez a darle la importancia que tiene como seres humanos, ¿no? Y como conexión a quién somos, a nuestra esencia y a lo que es importante de verdad. Entonces, para mí, las plantas también, pero el huerto, además de eso, es como otro nivel más, lo veo, ¿no? Como otro Yo nivel. siempre lo he pensado y de hecho yo lo he vivido así. Para mí el huerto ha sido una puerta de entrada para eso todo que dices, Adela, por ejemplo, para saber cómo alimentarme de temporada, saber que los ciclos de las plantas, pues en invierno no tenemos tomates, el saber que eso conlleva que otros sitios estén explotados, que se traigan. O sea, el huerto es la puerta de entrada a muchas cosas que sin querer te vas metiendo
Porque te van llamando y te das cuenta de un montón de cosas, pues consumo de cercanía o, por ejemplo, comercio justo también, etcétera. Entonces, sí que es verdad Sí. que para eso sí sirve. O por lo menos a mí me ha servido muchísimo. Yo también comía muy mal, ¿eh? Sí, a mí también me ha servido un montón, un montón. Por eso animo a todo el mundo a que experimente esa parte, ¿no? Que es fascinante, la verdad. Hombre, mi primera experiencia laboral como ambientóloga, o una de las primeras, fue gestionando un huerto didáctico para niños. Y yo me acuerdo de las madres cuando venían a recogerlos después de la actividad y y yo decía, pues nada, hemos estado cosechando tomates y hemos comido y tal, no sé. Y la madre era como, ¿cómo? ¿Que se ha comido un tomate? Y digo, Qué triste, sí, ¿no? sí, porque hemos cosechado, porque ¿Así tal, sin que no sé qué. plástico? ¿Se ha comido un tomate así sin Y plástico? era de, no, las madres fascinadas porque en su casa no había habido manera de que el niño comiese Ah, tomate, vale, vale. ¿vale? Y entonces o sea, encontraban las madres fascinante como después de a lo mejor una mañana de trabajo haciendo 3, 4 cosas y entendiendo las plantas, los niños hubiesen sentido la curiosidad ¿no? innata de probar eso y de que les gustase y de comerse unos tomates cherry. Con mi hijo Y, es el mismo ejemplo, tal cual. Si lo cultiva él, se atreve a comerlo. Si lo ve así, es como... le pone más así, pero... Es que eso es lo que lo hace especial, ¿no? ¿Sabes? Que ve claro, realmente porque es una relación diferente con... A mí me pasó lo mismo con una niña que vino a mi huerto de 5 años a comer fresas. Y su madre también flipó porque nunca se había comido las fresas. Pero como estaban por allí colgadas, pues las iba quitando y se las comía. Y es Esa es como... la historia de mi vida. rico. Yo no comía tomate ni fresas, los odiaba hasta que los empecé a plantar yo y me di cuenta de que el que cultivaba yo tenía otro sabor. Al final la fresa, el tomate del supermercado, por la forma a gran escala que están cultivados, no saben a nada. El tomate del supermercado el otro día lo había comprado mi marido para hacer una receta y no sabe absolutamente nada. Mientras que el del huerto, madurado despacito ahí bajo el sol, tiene otro sabor, tiene otro olor y sabe cosechado rico. cuando toca también. Claro, el del supermercado siempre se cosecha mucho antes. Las fresas del supermercado son enormes y preciosas, pero cuando las cortas por el medio están blancas dentro, no saben a nada. No huelen siquiera. No huelen, No, exactamente. no huelen. Y la del huerto, aunque sea más pequeñita, es pura gominola, es súper dulce, súper aromática. chuches. Y eso también Puro ayuda a que queramos comerlos. El tener un huerto, el cultivar sus cosas, sin ninguna duda, cambia muchísimo la alimentación. Mi madre, la primera vez que me vio comiendo una ensalada, yo tenía casi 30, y ella también flipaba y decía, pero tú comiendo una ensalada, ¿qué ha pasado ahí? Y yo, pues que esta es mi ensalada. Tengo que decir que las plantas, no solo el huerto, desde que estoy con vosotros, el tema de plantas de interior, que ya sé que no son de interior, Alba, que no, tal. Te perdono, te perdono. Malas, no son de interior. Vale. Las plantas ornamentales, no sé cómo llamarlas. Para mí Ornamentales. ese mundo también es muy fascinante. Y antes, o sea, digamos que si tienes un poquito de tiempo pierdes un poco de tiempo en ese sentido para intentar entenderlas un poco mejor, es un mundo fascinante también. Yo, gracias a vosotras, las conozco un poquito mejor, que no tengo ni idea, pero es como, sí, es verdad, tal. O sea, que antes eran como, estaban ahí para, qué bonitas, ¿no? ¿Sabes? Pero cambias la relación con ellas, eso es lo que digo. Cuando empiezas a conocerlas como persona humana, como humano, como ser vivo, ¿no? Totalmente. Ser vivo, exacto. Yo, por ejemplo, mi primera vez cuando me compré mi primera planta de interior, te cuento, Adela. La primera vez que me compré una planta de interior, que fue una monstera cuando vivía ahí en Alemania, pues igual, lo primero que hice fue ponerla donde a mí me parecía que quedaba bonita, ¿sabes? En plan, ni me planteé que la planta necesitaba luz, ni me planteé, ¿sabes? Que la planta necesitaba nada más que agua. Entonces la puse en un sitio que la pobrecita, pues bueno, ¿sabes? Dio lo suyo. De hecho, ahora está plantada bajo el pino tropical, pero eso, que la pobre, el tiempo que la tuve ahí hasta que me di cuenta y me empecé a enterar, ¿sabes? Un poco, a buscar información sobre, pues, cuidados y eso, lo tenía más como quizás un elemento decorativo. Yo creo que eso le ha pasado también a muchísima más gente, ¿sabes? Que tienen las plantas sin tener en cuenta dónde tiene que colocarlas, la luz. Entonces, esa fue como mi primera cagada. Y luego, yo qué sé,
Algo que me emocionó un montón fue la primera vez, eso, que terminé un hueso de aguacate, que también fue un poco cagada porque lo puse en diciembre, Muy bien. pero eso me dio ahí como, no sé, gané un mogollón de paciencia, me Sí. refiero. Yo siempre he sido así un poquillo de... Y eso me tenía todos los días ahí como que iba a mirar y fui ganando paciencia porque, claro, si lo plantas en diciembre, pues imaginaros que hasta marzo no le salió el pitirrín ese, ¿sabes? De la raíz. Y fue como, madre mía, el día que salió hice una fiesta. Pero fiesta de subidón, ¿sabes? Yo estaba ahí súper emocionada, no tenía ni idea de qué era eso, le salía, le decía el pitirrín, no sé qué, pues lo que he dicho, ¿no? Y claro, ya cuando empieza a ver que el pitirrín crece y luego salió ahí, pues eso, las primeras hojitas y todo, te lo juro, fue el mes como más emocionante de mi vida adulta en mucho tiempo, ¿sabes? Así os lo digo de verdad. Y desde ahí pues he aprendido cosas que me enseñan en el colegio, pero que a esas edades tú no estás tampoco ahí, ¿sabes? En plan, para entender Por entender la ciertas... fotosíntesis. Claro, ¿entiendes? Sí, Es o como, yo creo, sí, yo creo vale, que... pero... No, perdona, Dime. nena. No, nada, Que yo dime. creo que una cosa que nos ocurre mucho con las cosas que hemos aprendido en el cole es como que las aprendemos compartimentadas o sea, no sabemos como la teoría, pero no terminamos de ligarlo con las cosas que nos envuelven, ¿no? Y con la fotosíntesis de las plantas pasa mucho eso. Sí, al final de Sí. lo que nos acordamos es de la parte práctica. O sea, yo del cole de lo que me acuerdo es de que germiné una lenteja y un garbanzo y aquello me pareció la bomba. Es que es lo que recuerdo. Claro, es que cuando aprendes por repetición, ¿sabes? Pues porque la educación un poco es así, ¿no? En plan, te aprendes esto porque sí, y ya está, pues ahí no le pillas la chicha. Pero tú cuando descubres esa sensación y te lo plantean de otra movida, pues yo qué sé, nosotros yo creo que en el cole todos hemos cultivado una judía o algo así, ¿no? A mí también me emocionó aquella vez ver cómo crecía eso, que era como, madre mía, ¿sabes? En plan, pero qué rapidez era, ¿sabes? Pero en ese momento, vale, guay, una judía. Pero nadie me ha dicho, ¿sabes? En el colegio que eso es luego para cultivar tus cosas y si hubieran hecho un poco de hincapié en el tema de la alimentación, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, pues ahí creo que lo aprendes de otra manera, ¿sabes? Así... Y en que no es necesario sembrar las semillas en algodón, Sí, que eso es es algo que verdad. nos queda como en nuestro Sí, sí. juego interno y la gente, pero no hay que ponerlas en algodón, Pero no, eso te lo perdona. hacen para que no se... Para Bueno, que ahora lo eso, veas. ¿sabes? Sí, claro, pero Sí, luego tienes que explicarlo, ¿no? Todos nos hemos quedado con eso y luego, pues claro, ves Porque hay cosas gente que de rarísimas mayor lo que... tiene ahí, eso también. A mí me lo han preguntado. Oye, pero habrá Sí, que sí, por ponerlo el eso digo algodón que... antes. Claro, No, ¿dónde cae la no. semilla en la naturaleza? A la tierra, pues ya está. O En la sea, tierra. A la tierra. De ahí lo que le decía antes a Marta de marear las semillas con los trasplantes y los repicados, ¿no? Si en la naturaleza cae donde cae y ahí, bueno, todos hemos tenido plantas espontáneas, ¿no? Uy, vaya. ¿Y cuáles son las las mejores? que, las que salen donde las quieren que- ellas, más no donde duran. quieres tú. Sí, sí. Exactamente. Claro, claro. Pero ahí tienes que tener en cuenta que seguramente habrán muchas semillas que se han quedado por el camino. Ya. Evidente. Claro. Evidente. Pero las que tiran para Entonces, cuando lo adelante, estás haciendo en semillero, es que lo que quieres es que las te que salgan tiran para todas. adelante son Sí, sí. indestructibles. O sea, las que salen. Ya viene la totalmente. profe Marta, Exacto, es- la profe Marta, la científica, a romper la ilusión de los No. de los pobres niños. Ha habido antes una masacre de semillas, han muerto la mayoría de No es contenido para adultos esto. Pues yo mi primera vez, la verdad que no sé muy bien cuándo empezó, porque yo en casa mis padres pues tenían jardín y mi padre era muy disfrutón de sus plantas y pues ya yo de pequeña ya plantaba cosas, ¿no? Y después, pues como os he comentado antes, que mi experiencia laboral, una de ellas fue con un huerto y además estuve muy bien acompañada de un agricultor que sabía muchísimo y que me enseñó muchísimo. Pere, un besito desde aquí. Y la verdad que esa vez fue como... Nada, no lo considero como una primera vez porque fue muy fluida, iba muy bien acompañada. Yo mi batacazo, mi primer batacazo, fue cuando yo intenté, o sea, cuando ya ese proyecto acabó y yo me fui a la ciudad y me había quedado con ganas de plantar tanto comestible como ornamental, ¿no?
y empecé a hacerlo en macetas. Y yo acostumbrada al jardín, acostumbrada al huerto en el suelo, cuando me puse a plantar en macetas me di cuenta de la cosa tan maravillosa y autosuficiente que es el suelo, que está vivo en la naturaleza, ¿no? Y que hace que tus plantas sean mucho más resilientes a todo, o sea, son más autónomas en riego, Todo. en abonado, en todo. Y en macetas pues es como una cosa artificial que hemos creado nosotros para simular esas condiciones, ¿no? En la naturaleza, pero como todo lo que hacemos intentando imitar a la naturaleza, pues nos quedamos siempre un poco cojos. Entonces, pues necesitan mucho más de nuestros cuidados en cuanto a riego, porque se secan mucho más rápido. Además, yo, pues eso, vivo en Barcelona, los calores son los que son, todo se me secaba súper rápido. El abonado, yo que soy una persona despistada, a la que me despistaba notaba un montón que la cosa no estaba Bien. yendo al ritmo que va en el suelo, ¿no? Que va todo disparado. Y bueno, pues ahí fue mi primer encontronazo con la realidad, como si dijéramos, con lo que yo no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. Bueno, leer a gente que ya estaba metida en el mundillo del huerto urbano, como era Esther, aprender de jardineros, ¿no? Que se dedicaban a cultivar en macetas. No, planta ornamental también, porque es eso, yo es que recuerdo los ficus, las jacarandas de mi padre tirando solos y en macetas las cosas son completamente Sí, yo creo que esto es muy diferentes. interesante. Requieren mucha Que más la gente lo presencia, tenga ¿no? súper claro, que cultivar en macetas no es lo natural, es un invento nuestro. Entonces, claro, tienes que ocuparte muchísimo más de cuidarlas. Si crecen en el suelo, en el sitio idóneo para ellas, pues ya lo tienen, pero las macetas son un sitio artificial, o sea, no es su lugar. Oye, Pero es el único que Claro, tenemos algunos, si yo cultivo en No, macetas, y sí, sí. menos mal que existen. Menos Claro, mal que existen porque yo si no yo no cultivo en podría tener macetas. plantas, Claro. no tengo ni un Lo pedacito que pasa de es que la gente tierra. tiene que saber que para cultivar en macetas hay que cuidarlas de una manera determinada. Ese es el Eso tema, sí. claro. Sí. Oye, que ya que Marta manda un saludo, yo quiero mandar un saludo a Gina Days para ayudarme en el primer año tanto. Un beso, Gina. Que nos estará viendo. Hola. Aquí todos debemos tener padrinos plantiles, ¿no? Sí. Pues mira, yo también le mando a Pera, que ya no está con nosotros, desgraciadamente, a Destripaterrones y a todos los de Infojardín, que muchos aún seguimos en contacto. Qué bonito. Y yo creo que gracias a Dios todos tenemos padrinos que son los que nos llevan de la mano por esta Acabemos con vida, ¿verdad? gratitud. Acabemos con gratitud. Yo cuando me mudé a Palencia también, que no tenía ni la pajolera idea de cómo hacer un huerto en el suelo, porque venía de pisos, han sido los palentinos ahí los que llegaron con la motazada a montar el huerto, me hicieron las líneas, me han dicho, ahora tú solo tienes que regar. Me plantaron todo. Oh, qué guay, qué maravilla. Gracias a ellos es que empecé un huerto Claro. decente en el suelo. A ti te pasó al revés, tú no sabías lo que era una mala hierba. Claro, Porque las yo malas hierbas que empecé podemos tener en macetas no tienen nada que ver. y luego O decidí una que quería denticia, ampliarlo. perdón, que tampoco existe, mala hierba. Tenemos que hacer un programa sobre nombres. que Ser no políticamente Palabras correctos. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio del podcast, que seguro iremos mejorando y subiendo a distintas plataformas para que te sea más fácil seguirnos. Nos interesa mucho tu feedback, así que te animamos a dejarnos un comentario a través de nuestras cuentas de Instagram, TikTok, por el canal de Telegram o en hablemosdeverde.com. Tienes los enlaces en la descripción y si te has quedado con ganas de más, en la web puedes acceder a más de 10 horas de contenido sobre plantas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Chao.